Hola, hola, ¿qué tal mi gente bonita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo me siento agradecida y bendecida con tanto que me da la vida. Y pues el día de hoy tenemos una reflexión muy especial. Me encanta porque mira, la reflexión del día de hoy ya nos empieza a hablar de cómo amamos demasiado, no nada más a la pareja, sino en otras áreas de nuestra vida, que es a la de los hijos, ¿sí? Quédate para que escuches la reflexión completa. Dice así, 17 de enero. También es posible amar demasiado a los niños. Cuando un padre o una madre sobreprotege a su hijo, ese niño se ve abrumado al hacerse cargo de la responsabilidad del bienestar de su progenitor. Y como a diario, chicas y chicos, desmenuzamos cada una de las reflexiones para poder tener y para poder llegar a un mejor entendimiento, esta no será la excepción. La reflexión del día de hoy, chicas, vamos a dividirla en tres partes, ¿sí? Parte número 1, donde dice, también es posible amar demasiado a los niños. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Se acuerdan, chicas, que en la reflexión del 1 de enero nos descifra 6 factores en los cuales nosotros podemos identificar cuándo estamos amando demasiado? ¿Sí? Pues entonces, si te identificaste con alguna de las 6, ¿ya te has dado cuenta que eres una mujer que ama demasiado? Pero fíjate cómo la reflexión del día de hoy nos invita a darnos cuenta y a despertar que el amar demasiado no es nada más hacia la pareja, ¿sí? Sino que también amar demasiado es hacia los hijos. O sea, que si amas demasiado a la pareja, amas demasiado entonces también a los hijos, amas demasiado a tus padres, amas demasiado a tus hermanos, amas demasiado a tus amistades, ¿sí? Entonces, si eso sucede, estamos hablando de que es una situación tuya comportamental. ¿Qué quiero decir con la palabra comportamental? Que es un comportamiento habitual en ti, ¿sí? Recordemos, chicas, cuáles son esos 6 factores por los cuales nosotros podemos identificar si amamos demasiado. Punto número 1. Cuando amar significa sufrir, estás amando demasiado. Pero enfoquémoslo ahora en los hijos, ¿sí? Cuando amar significa sufrir, estás amando demasiado. Entonces, si en tu manera de amar a tus hijos has sufrido, estás amando demasiado. Y qué difícil no sufrir al amar a los hijos, ¿sí? Pero ¿por qué sufrimos al amar a los hijos, chicas? Porque nosotros tenemos el concepto del amor lo tenemos distorsionado, ¿sí? Porque creemos que amar es sufrir. ¿Y en cuántas ocasiones amar a nuestros hijos no conlleva un sufrimiento o una manera de sufrir, ¿sí? Entonces, si amar significa sufrir para ti, estás amando demasiado. Punto número 2, a manera de resumen, ¿sí? Y a manera de repaso. Cuando en la mayoría de tus conversaciones con tus amigas, con tu pareja, con la maestra, con tus padres, con tus hermanos, o sea, tu tema de tus hijos está siempre presente, ¿sí? Siempre están presentes ellos en tus temas, entonces estás amando demasiado. Si no tienes otro tema de conversación que no sean tus hijos, estás amando demasiado, ¿sí? Punto número 3. Cuando disculpamos como madres su mal humor o su mal carácter a causa de que, híjole, no, es que mira, cuando yo me separé del papá de mis hijos sufrieron mucho y luego empezaron muy rebeldes, entonces en la escuela les iba mal, entonces empezamos a disculpar el mal comportamiento, el mal humor de nuestros hijos, estamos amando demasiado, ¿sí? Porque pues no tenemos por qué dar explicaciones.
pero sin embargo nosotros queremos o intentamos hacer quedar bien a nuestros hijos ante la sociedad, ¿sí? Como para taparles esa parte, que no se vean tan afectados de esa parte de la separación, ¿sí? Siguiente punto, número 4. Cuando todo lo que le ayuda, por ejemplo, nosotros estamos leyendo algún libro, escuchando algún podcast, viendo algún video y que identificamos, híjole, eso le puede ayudar a mi hijo. Ay, no, si mi hijo pudiera hacer esto, le ayudaría bastante. Entonces, si cuando tú estás en este tipo de situaciones en las que estás recibiendo alguna información, sea del medio que sea, y que tú dices, no, esto le ayudaría bastante a mi hijo, y te olvidas de lo que te puede ayudar a ti, entonces estás amando demasiado. Cuando pierdes ese enfoque de lo que a mí, a ver, vamos viendo, a ver en qué me puede ayudar esto, estás amando demasiado, mujer, ¿sí? Punto número 5. Cuando no nos gusta su conducta, ¿sí? Pero sin embargo, la permitimos o no sabemos hacer nada, no sabemos poner límites, ¿sí? Porque volvemos a lo mismo, justificamos por algún motivo su comportamiento, estamos amando demasiado, ¿sí? Número 6. Cuando esa relación o tu manera de dirigirse hacia tus hijos, de dirigirte hacia con tus hijos, daña tu integridad física, emocional o de salud, estás amando demasiado. Ay, y qué difícil esta parte, ¿no? O sea, cuando nos enojamos, cuando tenemos un conflicto con nuestros hijos, ¿sí? Y cuando de repente dices, es que se me sube la presión, es que me da un dolor aquí, que siento que me van a desbaratar el hígado, ¿sí? Chicas, qué difícil nosotras como madres vivir esta parte, ¿no? Pero precisamente este taller es para esto, chicas, para identificar, fíjate qué libro tan padre y tan amplio y tan completo, este libro que tengo aquí, déjense los muestro, con el que estamos trabajando, ¿se acuerdan? Qué libro tan amplio y tan completo, ¿sí? Que al estar trabajando nosotros, chicas, en este taller, con las reflexiones diarias que vienen de ese libro, fíjate cómo nos hacen introyectar en nosotras mismas, reflexionar en todas nuestras áreas de nuestra vida y cómo poder identificar esa adicción que no viene del momento en el que fuimos madres, no viene del momento en que nos empezamos a relacionar con las parejas, ¿sí? Más bien esta manera de comportarnos y amar demasiado viene desde la infancia, ¿sí? Porque si bien, ¿cuántas veces hemos escuchado? No nacimos sabiendo ser padres, ¿sí? Pero también no nacimos sabiendo ser hijos. Y venimos de ser hijos. ¿Te das cuenta? Venimos de ser hijos, de esas carencias, de ese momento en el cual quizá nos sentimos desprotegidos o que no nos sentimos seguros. Y no nada más con la mamá y con el papá, a lo mejor en la escuela en alguna ocasión se dio una circunstancia en la que no te sentiste segura y esa situación te llevó en algún momento a buscar esa seguridad. ¿Y cómo adquiriste esa seguridad? A través del control, a través de dominar, ¿sí? Y desde que éramos niñas, ¿cómo empezamos a generar este comportamiento? Y hasta hoy en día que somos adultas y que quizá hoy en día hay quienes son madres, pero también en este taller, chicas, sé que tengo a muchas integrantes que no son mamás, ¿verdad? Pero mira, qué bien que si ya estás en este taller y aún no eres mamá, que toda esta información te sirva y te prepare para en algún momento, si en la vida serás mamá, conozcas todo esto, ¿sí? Y luego en la parte número 2, chicas, donde dice, cuando un padre o madre sobreprotege a su hijo, ¿sí? En este renglón, chicas, nos está hablando ya del tema de las heridas de la infancia, en especial de la herida de humillación. Ese tema, no sé si
tú que estás aquí en este taller, me imagino que no es lo primero que buscas. Quizá ya has buscado en otros cursos, en otros talleres, en libros, en terapias, en consultas, qué sé yo. Y a lo mejor ya conoces acerca del tema de las heridas de la infancia. Pero en dado caso que no, posteriormente lo podemos hablar en un video privado o en una de las videoconferencias privadas de nuestro taller, ¿sí? Pero bueno, el chiste es de que cuando nosotros sobreprotegemos a los hijos, chicas, te decía, está relacionado este renglón con el tema de las heridas de la infancia, en específico con la de la humillación, ¿sí? ¿Y qué tiene que ver la herida de la humillación con sobreproteger a los hijos? Es algo bien difícil de asociar porque cuando sobreprotegemos a los hijos, ¿qué es sobreproteger? Como quererlo meter en una burbujita, que no le pegue el aire, que no le pegue el sol, que no le pegue el ruido, que no le pegue en nada, ¿sí? O sea, es protegerlo. Entonces, a ver, ¿cómo si estoy metiendo a mi hijo en una burbuja para que no le suceda nada? ¿Qué tiene que ver aquí la herida de la humillación? ¿Sí? La herida de la humillación no es nada más, como su nombre lo dice, humillar al hijo o decirle groserías o decirle palabras o dirigirte de una manera ofensiva hacia el hijo. No es nada más eso, ¿sí? Claro que lo anteriormente mencionado, si lo vivimos o nosotras mismas o si nosotras se lo decimos a nuestros hijos, les estamos generando una herida de humillación. Pero mucho ojo, pongan mucha atención aquí. El hecho de que nosotras queramos meter a nuestros hijos en una burbujita, ya les estamos generando una herida de humillación inconsciente. ¿Por qué inconsciente? Porque cuando yo meto a mi hijo en esa burbujita, le levanto todo lo que deja tirado, le resuelvo toda la vida, lo defiendo de todo cuanto lo agrede, cuanto le ofende, cuanto lo pelean, o sea, ¿sí? Cuando yo le intento resolver a mi hijo todo en la vida, le estoy generando una herida de humillación. ¿Y por qué de humillación, Lulu? Ok, ahí les va. ¿Cuál es la traducción mental hacia el hijo de cuando lo meten en una burbujita? Si lo están metiendo en una burbujita y yo como mamá le resuelvo todo en la vida, le levanto todo lo que va dejando tirado en su camino, ¿cuál es la traducción aquí? Tu hijo no lo puedes hacer porque no lo sabes hacer, porque no lo haces bien, porque yo lo hago mejor que tú, porque tú lo vas a hacer a medias, porque lo vas a hacer muy mal, ¿sí? Entonces, esa es la traducción, ¿sí? Tú no lo sabes hacer. Eres un inútil, eres inservible, ¿sí? Entonces, como eres inservible, yo mamá lo voy a hacer por ti. ¿Sí me explico? Ahí es en donde estamos generando una herida de humillación, ¿sí? Y fíjate, esta herida de humillación, las consecuencias que trae en la vida adulta. Pasamos al siguiente renglón. Dice, cuando un padre o una madre sobreprotege a su hijo, ese niño se ve abrumado al hacerse cargo de la responsabilidad del bienestar de su progenitor. Híjole, chicas, aquí intervienen muchas historias diferentes, ¿sí? Por ejemplo, este parrafito nos habla de cuando los hijos se convierten en padres de sus padres, ¿sí? Y esto puede suceder desde muy temprana edad, cuando los niños son niños o adolescentes, o cuando ese ser humano ya no es un niño, sino que es ya una persona adulta, ¿sí? Pero de cualquiera de las dos hay consecuencias el hecho de que yo haya sobreprotegido a mi hijo, ¿sí? Fíjate, cuando los niños chiquitos se convierten en padres de sus padres, se convierte en algo abrumador, bastante abrumador. Por ejemplo, me ha tocado escuchar consultantes que de repente me dicen, ¿sabes qué, Lulu?
es que yo tenía una mamá alcohólica y a mí me daba vergüenza que fuera a mi escuela a recogerme porque la veían mis amigos cómo iba greñuda, cómo iba mal vestida, cómo iba toda desalineada, cómo iba toda con los ojos hinchados, los ojos colorados, mi papá no estaba, entonces a mí me daba tanta vergüenza y aparte la tenía que cuidar, o sea, hay este tipo de historias, ¿verdad? Entonces, fíjate desde cuándo el niño deja de ser niño para convertirse en proteger, no sé cómo llamarlo, pues, pero proteger al papá, ¿sí? De que no se vaya a dañar, de que no se vaya a lastimar, de que no se vaya a caer, de que se está vomitando, de que, o sea, todo ese tipo de escenas a las cuales se ven expuestas los niños. Y desde ese momento se convierten en padres de sus padres, ¿sí? O sea, no madura todavía su esfera emocional, pero sin embargo ya tienen que proteger. Y lo dañino que es esta parte, ¿sí? Entonces, digamos que cuando se convierten en padres de sus padres, es una terrible decepción porque el hijo deja de mirar al padre con ojos de niño. Empieza a mirarlos con ojos de mamá o ojos de papá, ¿sí? Entonces es una situación inconscientemente tan traumante para el niño que lo está viviendo, que se vienen las consecuencias en la vida adulta, ¿sí? O sea, realmente esta situación es cuando el hijo se da cuenta de que su padre no es el todopoderoso. Y ese es un golpe muy fuerte y muy duro para el hijo, tenga la edad que tenga, ¿sí? Eso sucede cuando son niños, pero ahora viene también la parte que te comentaba, cuando los hijos se convierten en padres de los padres ya siendo adultos, ¿sí? Imagínate que esta persona viene de ser ese niño sobreprotegido. Entonces, cuando se convierte en adulto, ¿sí? Estamos hablando de que los mutilamos a los hijos cuando los sobreprotegemos. Les mochamos manos, les mochamos pies, porque como nosotros les hicimos todo, les resolvimos todo en la vida, no les inculcamos esos valores de defensa para enfrentar la vida y las circunstancias, ¿sí? Que tarde que temprano se van a presentar. Entonces, esta persona que no se le inculcaron esos valores de defensa, cuando es un ser humano adulto, entra en una lucha inmensa y es la lucha más grande que tiene en su vida, de luchar consigo misma o consigo misma, con eso que no le pareció bien de lo que sus padres hicieron de él, ¿sí? Por ejemplo, una persona que le resolvieron todo en la vida, cuando es adulto, es muy inseguro, tiene muchos miedos, posiblemente su autoestima esté enterrada 3 metros bajo tierra, aunque aparente ser una persona muy, porque también eso pasa, de que alimentamos el ego de los hijos y ellos cuando se comparan con otras personas se creen, no sé, súper superiores a los demás y ven a todos chiquitos, ¿verdad? Pero cuando llega el momento en el que se dan cuenta de esta situación tan conflictiva, y empiezan a hacer un trabajo consigo mismos de decir, oye, no inventes, hoy puedo ver el gran daño que me hicieron mis papás de haberme resuelto todo en la vida. Entonces, cuando ellos empiezan con esa lucha de empezar a trabajar todo eso que hicieron sus padres con ellos mismos, es súper difícil y son casos que tardan mucho tiempo en terapia para poder empezar a trabajar esto y poderlo llegar a sanar y poder ser autosuficientes emocionalmente, no físicamente, porque a lo mejor tienen un buen trabajo, tienen una vida pues aparentemente estable, ¿verdad? Pero en su esfera física, madurar esa parte de su esfera física es súper complicado, ¿sí? Y también viene la otra parte, cuando los padres que criaron ese ser humano ya están grandes, son viejitos, se convierte abrumador el hecho de tenerlos que atender porque lo ven como una, no sé, como una obligación, no con amor, ¿sí?
Me ha tocado ver tantos casos y yo creo que ustedes también. De repente cuando en la calle te topas a una persona ya de la tercera edad y a otra persona que la acompaña, que es su hijo o su hija, y que los regañan y los empiezan a maltratar y les empiezan a gritonear incluso delante de la gente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Es una situación del hijo con la madre o con el padre, como quiera que sea. Es una situación de tanto dolor profundo, inconsciente, ¿sí? Dejen ver si aquí tengo mi dibujito a la mano que les hice el otro día. Creo que sí, ya lo encontré. Es una situación de un dolor tan profundo inconsciente. Aquí está. Es una situación de un dolor tan profundo inconsciente en el hijo cuando ya tiene a su padre anciano que siente una obligación de tenerlo que cuidar y atender y llevar a sus citas médicas y darle todo lo que necesita para su vida de su vejez, ¿verdad? Entonces, y yo creo que no es justo, chicas, ¿sí? O sea, no es justo ni que a los hijos les mutilemos manos y pies por sobreprotegerlos y que tampoco es justo que cuando esos hijos crecieron, el papá, que ya es viejito, reciba ese tipo de trato, ¿verdad? Pero chicas que no son mamás, llénense de toda esta información que es súper valiosísima conocerla, que yo digo, bueno, yo soy mamá, tengo a mis hijos chiquitos, la he regado un montón, la sigo regando quizá a diario, ¿verdad? Pero en ese proceso estoy y a este proceso las invito a que estemos despertando juntas diario a través de nuestras experiencias, que si bien recuerdan esa frasecita que les puse desde un principio, los vacíos no se sanan con un hombre, las carencias no se sanan con un hombre, con una relación, se sanan a través de contarnos y platicarnos unas con otras lo que nos sucede a diario. Y chicas, yo me quedo maravillada con la reflexión del día de hoy. Está hermosa, hay mucho que reflexionar. Yo sé que hay chicas aquí en el taller que no son mamás, pero tú identifica si esto sucedió en tu vida como hija, ¿sí? Y si en algún futuro fueras mamá, pues que ya lleves todas estas herramientas para que puedas tener una vida diferente. Pues sin más por el momento, chicas, agradezco haberse quedado hasta el final de este video. Denle like a mi video, me ayudan a darle una mejor posición para que empiece a tener más vistas. Comenten, compartan y pues inviten a más chicas a que sigan estos videos para que puedan llegar en algún momento a transformar sus vidas. Nos vemos el día de mañana, chicas. Así es como me alimento.